Bueno, en el laboratorio de reconocimiento y evaluación de sensores vimos el motor 356C, en la cual se encontraron 5 sensores. En la vista de izquierda se encontró el sensor de temperatura de refrigerante del motor, el sensor de presión de aceite del motor, el Engine Speed Timing Sensor. En la vista derecha se encontró el sensor de presión de refuerzo, el sensor de temperatura del múltiple de admisión. Como pueden ver, están al costado de unos cuadrados donde se ve su localización, el número de partes, su simbología, ubicación de la máquina y el tipo de sensor. La medición del sensor de frecuencia variable, vemos la señal y tierra y tiene que estar entre un valor en el multímetro entre 0 a 60 Hz. La medición en los sensores analógicos, tanto en pasivos como activos, señal y tierra debería estar entre 0,2 a 4,8 voltios y la alimentación debe tener 5 voltios. Bueno, para generar un FMI3, se corta la señal, se desconecta el ramal con el sensor para que así ocasione un voltaje sobre lo normal. Aquí podemos ver dos ejemplos con el sensor de temperatura del refrigerante y la presión de aceite del motor. Y para generar un FMI4 se hace un puente entre señal y tierra para generar un corto, ocasionando un voltaje bajo lo normal. Aquí también podemos ver dos ejemplos del sensor de temperatura del refrigerante del motor y del múltiple de admisión, temperatura del múltiple de admisión. Aquí podemos ver en el IT donde se muestra el FMI4. Motor C16. El sensor de speed timing de crankshaft y camshaft. Los dos tipos de sensores es de frecuencia variable de dos señales. Y el sensor TPS de acelerador. Se genera un FMI8 cuando se desconecta con el ramal y tiene un voltaje de 8.13 voltios de alimentación. Y el posición en mínimo es como el multitester medido es 3.5% y en IT es 0%. Y en la posición máxima es de 93.9% y con el IT 100%. Es un tipo de sensor de posición y digital. La medición de los sensores en frecuencia variable se conectan los dos pines y se mide en Hz. Y en posición digital se mide en señal y tierra y se mide en duty y porcentaje. El sensor en sistema de refrigeración, el sensor de motor de refrigerante, se genera un FMI3 cuando se desconecta y es un voltaje sobre lo normal, y un FMI4 cuando la señal se conecta a tierra y se genera un voltaje bajo lo normal. El tipo de sensor es pasivo de realimentación y por ende tiene doble cable. El sensor de presión de Boost o de refuerzo, el voltaje de referencia del SM es de 6.9 voltios y el voltaje de señal es de 1.4 voltios. Y el tipo de sensor es activo y realimentación, por ende tiene 3 cables. Y se genera un FMI3 cuando se desconecta con el ramal y un FMI4 cuando la señal se conecta a tierra. Ahora, la medición de sensado mediante Electronic Ignition. Acá se observa en la gráfica que la primera es del sensor de refuerzo, la segunda es la velocidad RPM del motor en real y acá es la velocidad del motor esperado, ¿no? RPM esperado. Y nosotros al medir en los 30 segundos se observa que el sensor de refuerzo mide 0.0 kilopascales ya encendido el motor y estando en ralentí. La velocidad del motor se encuentra a 750 RPM y cuando es a 1 minuto o 60 segundos se observa la velocidad del motor a 2125.5 RPM y la presión de refuerzo está a 0.0 kilopascales. Y de esta manera identificamos que el sensor de refuerzo no está siendo graficado o medido por el SM. Entonces, acá se observa que mediante la gráfica, la presión de refuerzo no tiende a subir, de acuerdo a las demás gráficas. Esto debido a que el SM no grafica porque el sensor le envía una señal inadecuada y no logra interpretarlo. De esta manera detectamos que el sensor está fallando, ¿no? Y el sensor de presión atmosférico, que es de tipo de sensor activo y de realimentación, por ende tiene 3 cables. Y el sensor de temperatura de admisión, es un sensor de pasivo de realimentación de solo 2 cables. Bueno, en el sistema de lubricación se encuentra el sensor de presión de aceite del motor. Aquí podemos ver cómo se genera un FMI3 en el sensor y cómo se genera un FMI4 y los resultados en el IT, cómo se muestra. También podemos ver qué tipo de sensor es reactivo, ya que tiene 3 cables.
su ubicación, su número de parte. Bueno, medición de sensado físico mediante el ITIM. Bueno, evaluaremos en 2 tiempos, uno que es en 30 segundos y el otro en 1 minuto. Como podemos ver en la primera gráfica, la línea roja es la presión del aceite del motor, la línea azul es la velocidad del motor y la negra es la velocidad deseada del motor. Como podemos ver, el tiempo en medio minuto es de 750 RPM, la velocidad, y la presión de aceite es de 71.79 psi. La medición de señal del sensor de presión es de 1.359 voltios. En 1 minuto la velocidad es de 2120 RPM, la presión del aceite es de 84.94 psi y la medición de la señal es de 1.282 voltios. Podemos ver que el sensor se encuentra en buen estado, ya que la presión va subiendo mediante que la aceleración va aumentando. El sistema de combustible se encuentra el Fuel Temperature Sensor. Podemos ver que es un tipo de sensor pasivo, ya que tiene 2 cables. Podemos también ver su ubicación en la máquina, el número de partes, su localización.